tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Salud al Día. Hoy, debido a la cuarentena estricta en Bogotá, haremos esta entrevista en un formato diferente, así que bienvenidos. Hoy tenemos como invitada a Marisol Pachón. Ella es directora regional y médica de Profamilia. Marisol, bienvenida al programa Salud al Día. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Tatiana. Muchísimas gracias por la invitación. Marisol, bienvenida. El tema de hoy es planificación y anticoncepción. Queremos saber cómo desde Profamilia se ha venido desarrollando este tema, porque hemos visto que los índices de embarazo en Colombia han disminuido. Sí, Profamilia, pues como todos sabemos, es una organización sin ánimo de lucro privada que vela por el goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población colombiana. Tenemos 55 años en nuestro país haciendo país y precisamente uno de nuestros tantos servicios y de pronto el servicio con el que nacemos desde hace 55 años es el control de la natalidad y está precisamente enfocado en todos los servicios de anticoncepción precisamente para el control de esa natalidad. Marisol, ¿cuál sería la forma indicada para planificar sexualmente si se ha visto en Colombia que los embarazos no deseados más que todo es por la falta de información? El acceso a los métodos anticonceptivos hace parte de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. Es importante tener en cuenta que estos servicios hacen parte de nuestro plan obligatorio de salud, es decir, toda la población colombiana tiene este libre acceso a los métodos anticonceptivos. Se ha trabajado muchísimo, Profamilia ha venido trabajando mucho con la incidencia y desde la parte de Educa también, con toda nuestra parte joven y adolescente, adultos jóvenes, adolescentes, niños y niñas, precisamente para que estén muy bien informados sobre este tipo de derechos y sobre todo este acceso a métodos anticonceptivos. ¿Qué podemos hacer y con qué se ha contribuido? Precisamente es en esa parte de educación, de información, de conocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos y fuera de eso del derecho que tiene la población colombiana al acceso, al libre acceso y a la libre elección de estos métodos anticonceptivos. Entonces, digamos que se ha trabajado desde Profamilia Educa, porque Profamilia ha llegado a educadores, a padres de familia, a adolescentes, a jóvenes, a colegios, a universidades eh, y a diferentes lugares del país, haciendo como todo este tema de capacitación, de información, de educación en salud sexual y reproductiva y con un enfoque también de género y pues de derechos de sexualidad. ¿Cuál sería la mejor manera para evitar un embarazo no deseado, además del condón? Claro está. La mejor manera para evitar un embarazo no deseado es precisamente iniciar con un método anticonceptivo de una manera responsable. Siempre nosotros estamos recomendando en este momento la doble protección. ¿Por qué la doble protección? Porque acordémonos que si bien es cierto, el preservativo hace parte de ese grupo de métodos anticonceptivos, el preservativo también nos puede evitar una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Dentro de los métodos anticonceptivos, al momento no existe un método que sea el 100% completamente efectivo. Pero si nosotros tenemos una doble protección, pues vamos a garantizar ese 100% de protección, tanto para un embarazo no deseado como también para la prevención de una enfermedad de transmisión sexual. Lo mejor es nosotros desde la población empezar a incidir, seguir trabajando, educando, informando a toda nuestra población joven y adolescente. Pero no solamente es enfocarnos a ellos, es también enfocarnos en los padres, es también enfocarnos en los cuidadores, en los educadores, porque digamos que los chicos, los jóvenes y los adolescentes
puedan llegar a tener como ese abanico de posibilidades en las que puedan ir y consultar a la persona de pronto con mayor confianza. Nosotros con Profamilia somos 40 clínicas a nivel nacional distribuidos más o menos en 30 ciudades. Dentro de estas clínicas siempre podemos nosotros acceder a estos servicios de información, servicios informativos o a través de nuestra página web o a través de nuestras líneas telefónicas para acceder a información sobre los métodos anticonceptivos. Podemos acceder a cualquiera de nuestras clínicas también donde podamos tener el derecho a esa información. Sin embargo, pues Profamilia ha trabajado mucho con esto, pero recordemos, y soy reiterativa en el tema, es que los servicios de métodos anticonceptivos hacen parte del Plan Obligatorio de Salud. Es decir, que toda la población colombiana tiene acceso a estos servicios para poder pues, tener una mayor capacidad y para no tener pues esas barreras en las que podamos llegar a tener un embarazo no deseado. Marisol, anteriormente trataste el tema sobre el vínculo de la confianza entre padres e hijos para hablar sobre sexualidad. ¿De qué manera se podría generar este vínculo de confianza? Obviamente esto está dentro de, hace parte de fortalecer estos lazos de comunicación entre padres e hijos o cuidadores e hijos o incluso educadores e hijos y hablar desde la verdad, ¿sí? Hablar desde la realidad, hablar desde las cosas reales y cómo son, la situación como es. Y esto es algo en lo que se ha enfocado muchísimo, incluso también de la mano con el gobierno, y es trabajar con todo este tema de sexualidad y educación sexual desde los niños, desde empezar a nombrar los órganos genitales como son, con su nombre, sin ponernos a de pronto enmascarar o crear ilusiones en las que de pronto más tarde sí van a generar un conflicto en este joven y en este adolescente. Entonces es simplemente hablar desde la verdad, partir desde toda la información, tener completamente la claridad, disminuir significativamente y tratar de mitigar al máximo todo este tema de estos mitos y mentiras que pueden llegar a generarse también alrededor de todo el tema de salud sexual y reproductiva y más aún con el tema de los métodos anticonceptivos. Creo que es importantísimo nosotros ser enfáticos con este tema de los mitos. Por ejemplo, doy un ejemplo que son de los mitos más frecuentes dentro de nuestra población joven y adolescente, y es el decir que durante la primera relación sexual es imposible quedar en embarazo. Eso es completamente falso. Es completamente falso. Se tiene absolutamente se corre el mismo riesgo que sea la primera relación sexual o que ya hayamos iniciado relaciones sexuales hace unos meses o hace unos años atrás, ¿sí? Entonces, alrededor de todos los métodos anticonceptivos y del uso adecuado de ellos, pues obviamente se tejen una cantidad de mentiras que hay que entrar precisamente como padres, como educadores, como cuidadores, es precisamente como a enfocar a nuestra población joven y adolescente a que eso no es verdad, hablar con la verdad. Si de repente nosotros no tenemos toda la información, pues precisamente se trata de acudir a los expertos, ¿sí? Nosotros tenemos en algunas clínicas, por ejemplo, el Centro para Jóvenes, acá en la clínica en Bogotá, Teusaquillo, tenemos un centro para jóvenes que está diseñado precisamente para la atención a esta población joven y adolescente, donde siempre van a estar a contar con un orientador, un psicólogo, y si yo como papá no me veo, o como mamá no me veo en la capacidad de pronto de dar una explicación o de dar una claridad frente a todas las dudas que se están presentando, es simplemente como brindarle la confianza y decirle, mira, bueno, esto es completamente normal en alrededor de la sexualidad, vamos y adquirimos toda la información para desmentir todas estas creencias que no son, pues que no es realidad.
Y en Salud al Día precisamente tenemos una sección que se llama Mito o Realidad. Es aquí donde el público resuelve sus dudas referente a los temas de la semana, en este caso métodos anticonceptivos. Y es aquí donde llega la primera pregunta. ¿Qué tan cierto es que la planificación con pastillas o inyectables engordan? Nosotros no podemos determinar que los métodos anticonceptivos de tipo hormonal, que los métodos anticonceptivos de tipo hormonal son las píldoras, los inyectables o los implantes subdérmicos, que son los que colocamos en la cara interna del brazo, eh, determinen definitivamente que vaya a haber un aumento de peso. Esos cambios sí van a llegar a producir unos cambios hormonales en nuestro organismo que pueden llegar a presentar un aumento del apetito. Puede llegarse a presentar o a otras pacientes les puede pasar el efecto completamente opuesto y es que se le baja un poco el apetito. Esto generalmente se puede llegar a presentar estos cambios hormonales iniciando los métodos anticonceptivos, pero esto no se traduce en que directamente sea el método anticonceptivo el que te vaya a producir un aumento de peso, ¿sí? Entonces hay que dar claridad con eso. Por eso es que es tan importante en el momento que nosotros vamos a iniciar un método anticonceptivo, hacerlo de la mano de profesionales de la salud que sean expertos en el tema. Y fuera de eso no se trata solamente de iniciar el método, sino de hacerle un seguimiento y un control. Generalmente cuando se inician los métodos anticonceptivos siempre se hace un control a los 3 a los 6 meses y luego cada año, precisamente para mirar esa curva y esa evolución que se ha tenido en el organismo, los cambios que se han venido presentando, porque obviamente eso va dependiendo de cada organismo. Y de los antecedentes que tú tengas y del tipo de metabolismo que tú vayas teniendo. Entonces, no podemos determinar en ningún momento que los métodos hormonales tipo píldoras e inyectables vayan a producir un aumento de peso. ¿Cómo una mujer puede elegir el método anticonceptivo ideal para su cuerpo? Los métodos anticonceptivos básicamente se pueden dividir en varios grupos. Hay unos grupos que los podemos dividir en métodos anticonceptivos de larga duración, de corta duración y métodos anticonceptivos permanentes, ¿sí? Estos de larga duración son métodos anticonceptivos que, como su nombre los dice, pues va a tener años en los que van a estar planificando con nosotros. Es decir, un método como un implante subdérmico son de 5 años, de 3 años, ¿sí? El dispositivo intrauterino es un método que perfectamente puede durar entre 10 y 12 años, según el sistema intrauterino, porque hoy en día ya han salido muchísimos tipos de dispositivos intrauterinos. Los métodos permanentes son aquellos con los que nosotros tomamos una decisión de que ya no queremos tener más hijos, aquellos que ya han tenido hijos y definitivamente ya quieren no tener más hijos, o simplemente las personas que han decidido no tener hijos, ¿sí? Porque los métodos permanentes como tipo vasectomía y tipo ligadura de trompas o tubectomía, como le llamemos, son métodos en los que el único requisito con lo que tenemos que nosotros cumplir es ser mayor de edad, tener más de 18 años. De resto, no hay ninguna otra restricción en la que nosotros no podamos acceder a este método. Entonces, esto va dependiendo también de las expectativas de vida que tú tengas, ¿sí? Hay mujeres jóvenes universitarias que dicen, yo tengo clarísimo que durante los próximos 5 años, 8 años, 10 años, no voy a tener un hijo. Entonces, estas son las mujeres a las que se les recomienda, no quiere decir que se les va a imponer, se les recomienda pensar en un método anticonceptivo de larga duración. Luego de ya tomar según tu expectativa de vida, lo que tú quieres y la decisión que tú tengas para tu futuro, la visualización que tú tienes, por eso es que es importante ver los métodos anticonceptivos de una manera integral, ¿cierto? Claro. De una manera integral, no solamente enfocados en el momento y en lo que yo voy a tener en este momento en la relación o en la pareja que estoy teniendo en este momento, sino en lo que yo quiero para mi vida.
En el momento que ya hayas determinado si vas a tomar un método anticonceptivo de larga duración o de corta duración, según la expectativa que tú tengas, entonces ya entramos a hacer una consulta en la que, dependiendo de ciertos criterios, las enfermedades que hayas tenido, los antecedentes familiares que hayas tenido, si hay antecedentes importantes de cáncer, qué tipo de cáncer hay en tu familia, eh, tus hábitos de vida, que tengas unos hábitos de vida saludables, ¿sí? Medicamentos que de pronto puedas estar tomando y que de pronto no puedan estar combinándose en ese momento con algún método anticonceptivo que tú quieras. Entonces, esto es una situación, es un mundo, y todas las mujeres somos un mundo completamente diferente. Te doy un ejemplo, yo puedo tener una amiga de la universidad a la que le va divinamente con cierto tipo de píldoras, cierto tipo de tabletas, pero resulta que yo las inicié y a mí me ha producido un efecto completamente diferente. Y estamos hablando del mismo método, pero somos dos organismos completamente diferentes. ¿Mm? Entonces, por eso es importante saber, número uno, las expectativas que tú tengas de vida para saber si tenemos un método de larga duración, de corta duración o un método permanente, ¿sí? Y número dos, ya entramos a la parte clínica como tal y mirar tus antecedentes, tus condiciones saludables o no, y los antecedentes familiares, obviamente. Y ya entre los dos, la escogencia del método anticonceptivo es algo que se debe hacer en conjunto, ¿sí? Tanto en persona propia del paciente como con el profesional que te está recomendando el método anticonceptivo, ¿vale? Vale. Las mujeres que padecen de ovario poliquístico, ¿cómo pueden planificar eficazmente sin verse afectadas de forma hormonal? Claro, eso va, vuelve y juega y soy reiterativa con el tema. Dependiendo del grado, el estadio, hay que hacerle unos estudios hormonales, tomar una ecografía, mirar cómo está el aspecto de sus ovarios, cómo viene su ovulación, y dependiendo obviamente de un estudio hormonal que se le haga a cada una de las usuarias, a cada una de las pacientes, pues ya se determina. Pero claro, sí. Algunos y la mayoría de este tipo de tratamiento para síndrome de ovario poliquístico se hace precisamente con métodos anticonceptivos hormonales, de los cuales son hormonales combinados, que tienen los dos tipos de hormona, y lo que hace es tratar de precisamente empezar a cuadrar y a regular sus periodos. Y al mismo tiempo, pues se utilizan como método anticonceptivo. Pero como les digo, esto sí es súper recomendable hacerlo de la mano y del acompañamiento de un profesional experto y médico, experto pues en todo este tipo de alteraciones, sobre todo alteraciones hormonales, cuando ya específicamente estamos hablando de síndrome ovario poliquístico. Los hombres aquí en Colombia, además del condón y la vasectomía, ¿tienen o existe alguna otra forma de planificación? Hasta el momento, contamos acá en Colombia con la vasectomía y con el preservativo. Los otros métodos anticonceptivos masculinos que han empezado a surgir están en estudios, todavía no han sido aprobados y estamos pues en espera de las aprobaciones de los entes reguladores que pues aprueban este tipo de métodos. Pero hasta el momento sí es el preservativo y la vasectomía. Vasectomía también, para el acceso a la vasectomía, simplemente dentro de los requisitos, tener más de 18 años, ser mayor de edad y cumplir pues con los requisitos que se tengan en ese momento, y dependiendo si yo ya tomé la decisión o de no tener hijos o simplemente ya tengo hijos y no quiero tener más hijos. ¿No? Hay que tener en cuenta que la vasectomía es un método muy sencillo. La vasectomía es un método, es un procedimiento que se hace más o menos en 10 a 15 minutos, se hace con anestesia local, se hace fuera del quirófano, se hace simplemente en una sala de procedimientos. Es un método completamente sencillo. Y fuera de eso, es uno de los pocos métodos con los cuales nosotros podemos comprobar su efectividad.
Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el método que es su homólogo en la mujer, que es la ligadura de trompas, pues en la mujer para poder nosotros confirmar la efectividad de este procedimiento nos toca hacer otro procedimiento, ¿sí? Mientras que con los hombres simplemente a los 3 meses tomamos una muestra de espermograma y se analiza dentro de esa muestra de espermograma si existen o no existen espermatozoides y ya, ¿sí? Entonces, digamos que la vasectomía para mí sería el método, uno de los métodos ideales cuando ya se ha tomado una decisión en pareja o cuando el hombre ha tomado la decisión definitivamente de no tener más, de no tener hijos. ¿La vasectomía es reversible? Tanto la ligadura como la vasectomía son reversibles, son métodos que son reversibles, no al 100% de efectividad, eso va dependiendo también del tipo de técnica que tú hayas utilizado, que se haya utilizado en el momento de hacer la vasectomía o en el momento de hacer la ligadura de trompas. Pero son procedimientos que los hacemos también acá en Profamilia, dentro de nuestras instalaciones. La reversión de la vasectomía es un procedimiento que se llama la vasovasostomía, que es nuevamente unir los conductos deferentes. Esto es un procedimiento que se hace en microcirugía y es un procedimiento que, digamos que también es ambulatorio, se hace en un quirófano y bueno, pues también es demostrable su efectividad o no. Y la ligadura de trompas también es reversible, es un procedimiento que realizamos a través, primero pues mirando si hay la posibilidad de volver a unir y a recanalizar las trompas, y es un procedimiento que también tiene pues un porcentaje de efectividad. ¿Cómo puede reaccionar el cuerpo al dejar de tomar las pastillas anticonceptivas? Cuando nuestro organismo se acostumbra, es decir, nuestro organismo responde obviamente a los cambios, ¿cierto? Y no podemos decir, como hay unos que sí responden, hay otros que no les pasa absolutamente nada. Entonces, así como nosotros, como yo soy una persona que no está consumiendo absolutamente ningún método hormonal y de repente empiezo a iniciar métodos anticonceptivos, voy a tener alguna reacción durante los primeros meses. Generalmente es durante los primeros 2 o 3 meses. Y ya mi organismo se empieza a acostumbrar como a esta carga hormonal. Va a pasar exactamente lo mismo cuando yo de repente los suspendo. Entonces, si antes, por ejemplo, no los estaba suspendiendo y empiezo a tomar píldoras o me empiezo a aplicar la inyección, es probable que yo al principio pueda tener algún dolor de cabeza, pueda tener alguna molestia de sudoración, pueda que la piel de pronto se me vuelva un poquito más seca o más grasosa. Eso va dependiendo de cada organismo. Hay mujeres que, por ejemplo, con las píldoras anticonceptivas y dependiendo el tipo de píldora anticonceptiva, el cabello le mejora, la grasita en la piel nos puede mejorar. Y eso vuelvo y reitero, dependiendo de cada organismo, dependiendo del tipo de hormona que también con el cual decidimos iniciar ese método anticonceptivo. Entonces, al suspenderlas también nos puede pasar lo mismo. Resulta que yo venía 2, 3 años tomando píldoras, las suspendí y de repente, ¿qué pasa? Me puede dar dolor de cabeza, me puede dar un poquito de malestar, de pronto, o de repente no me da absolutamente nada. No podemos generalizar esos efectos secundarios que pueda tener o la reacción que pueda tener mi organismo ante estos cambios hormonales. ¿Se pueden cambiar las pastillas anticonceptivas por otro método de planificación si la persona sufre de ovario poliquístico? No, definitivamente el tema con ovario poliquístico son pues alteraciones e irregularidades durante el periodo menstrual y son alteraciones hormonales. Y la única manera de que nosotros lo podríamos regular es también consumiendo hormonas. Estas hormonas, si bien es cierto, por ejemplo, la inyectable mensual es una hormona que se aplica, pero se aplica cada mes, pues son cargas hormonales periódicas que hacemos cada 30 días. Es diferente cuando nosotros tenemos un síndrome de ovario poliquístico, porque lo que nosotros queremos tratar es de que se dé el ciclo
menstrual sin que haya una ovulación. Para que se dé ese ciclo menstrual, que unas hormonas suban, que otras bajen, para que se nos presente el sangrado cada mes, obviamente tenemos que tener también ciertas concentraciones hormonales día a día. Entonces, para poderlas tener día a día, la única manera es con píldoras. Entonces, ahí si no hay una cirugía, es difícil. Existen también parches anticonceptivos, pero para el manejo como tal, si yo quiero un manejo de un síndrome de ovario poliquístico como tal y al mismo tiempo prevenir un embarazo no deseado, toca con píldoras. ¿Qué tan recomendable es el método del ritmo? El método del ritmo, digamos que es un método incluso ancestral, ¿cierto? Pero es un riesgo. Yo digo y les digo a las pacientes y a las usuarias, el método del ritmo es una bomba de tiempo, es un riesgo altísimo. Digamos que es un método que es efectivo siempre y cuando tengamos una disciplina demasiado estricta. Y fuera de eso, en mujeres que son completamente regulares, es decir, mujeres en las que sus ciclos son completamente regulares, que le vienen siempre cada 28 días o cada 30 días, en mujeres en las que sepamos que siempre su ovulación se presenta hacia el día 14 o hacia el día 15, en mujeres en las que tengamos un control estricto de la temperatura, porque sabemos que durante el momento o los días que tenemos ovulación hay cambios en la temperatura. Entonces, por eso diría yo, es un riesgo y fuera de eso es una ruleta, es decir, es tomar un riesgo allí y definitivamente no es un método efectivo que uno pueda tener como la tranquilidad para hacerlo. ¿La píldora del día después es abortiva? Completamente falso, es un mito. ¿Por qué se llama la píldora del día después o método de emergencia, etcétera? Precisamente porque es una carga hormonal que evita que haya precisamente la fecundación o que haya el ambiente propicio para que se encuentre ese óvulo y ese espermatozoide. Por eso es que tiene que ser antes de las 72 horas. Si nosotros no consumimos esa píldora al día después o método de emergencia antes de las 72 horas, corremos el riesgo de que sí haya el encuentro del óvulo y del espermatozoide, y si ya hay encuentro de óvulo y espermatozoide, ya no nos sirve, ¿cierto? Entonces, por eso no es abortiva. ¿Mm? Precisamente por eso, porque lo que está evitando es este encuentro. ¿Ok? Entonces, por eso es completamente falso y por eso es la recomendación que damos 72 horas. Menos de 72 horas. Entre más rápido, mejor. Es que hasta eso, fíjate, tú me estás dando allí la razón de lo que les Sí, estoy claro. diciendo. Si yo no tengo un método anticonceptivo y definitivamente en mis planes no está y yo ya tomé la decisión y no está dentro de mis expectativas un embarazo, pero me di cuenta que el preservativo se rompió, que fue una noche de copas, una noche loca, que qué sé yo, que se me olvidó aplicarme el inyectable, que se me olvidaron las píldoras, lo que sea. Tengo 72 horas, 72 horas. Fuera de eso, esta píldora del día después, yo puedo acceder a ella sin necesidad de ir a que me den la fórmula, a que me vea al médico, a pagar una consulta. Yo puedo ir a cualquier farmacia, en cualquier farmacia la pago y me la tomo, ¿ok? Entonces, más argumentos y más ayudas que nosotros tenemos. Lo que necesitamos es que estar bien informados, ¿m? Estar muy bien informados y decir, esto es lo que tengo que hacer, no ponerme dentro de los tantos mitos que hay, que tú me imagino, si tienen un programa, todas las cosas que hay con respecto a esto, pero hay una cantidad de mitos y que me tomo yo no sé qué, que me tomo una Alka-Seltzer, que me pongo a brincar, que me pongo patas arriba, que voy y me baño, que hoy hago chichi. Eso no tienen absolutamente nada que ver, nada que ver. Bueno, pero sí hay otros métodos que nos pueden ayudar a evitar un embarazo no deseado.
¿Se puede utilizar la píldora del día después como método anticonceptivo común? Eso no es un método anticonceptivo, hay que ser súper claros. Muy buena la pregunta, no es un método anticonceptivo, es un método de emergencia que se utiliza para las emergencias, ¿ok? Entonces, no es un método para estar usando continuamente. Cada vez que tenga una relación, entonces me voy a tomar una píldora del día después. No. Si yo veo que estoy teniendo relaciones en las que tengo un riesgo, ¿cierto? Y que cada vez de pronto son más relaciones, más frecuentes, pues simplemente voy a elegir un método continuo para evitar ese riesgo. Pero no es un método anticonceptivo. La píldora de emergencia o píldora del día después es una descarga hormonal inmediata que se da en el organismo, que se toma uno, que ingresa uno al organismo y que lo que hace, vuelve y juega, es evitar el encuentro del óvulo y del espermatozoide. ¿Ok? Entonces, precisamente por eso no lo podemos estar usando continuamente. ¿Qué pasa si se usa más de las veces permitidas? Vas a tener, o sea, sobre todo son las alteraciones en el sistema hormonal femenino, las alteraciones que se van a empezar a presentar. ¿Se pueden tomar pausas para dejar descansar el cuerpo de las cargas hormonales que produce algún método anticonceptivo? Los descansos se toman si tú tienes la certeza de que no vas a tener relaciones sexuales. O descansas porque te quieres embarazar. Así de sencillo. No es necesario descansar el organismo. Es que el organismo no se cansa con los métodos anticonceptivos, ¿ok? No hay cansancio del organismo. Simplemente, pero sí hay un riesgo. Si yo me pongo a descansar mi organismo, estoy tomando el riesgo de un embarazo no deseado. Entonces, no es necesario descansar el organismo no se cansa, simplemente yo tomo una decisión de que en este momento quiero iniciar un embarazo, quiero iniciar con un proceso. Y si yo quiero, por ejemplo, digo, bueno, ya me gradué o hice lo que tenía que hacer o viajé o bailé, no sé, según mi proyecto de vida. Y creo que llegó el momento, encontré una pareja con la que tomamos la decisión de un embarazo, simplemente yo suspendo el método e inicio un acompañamiento con el especialista para hacer unos exámenes para alistar el organismo para un embarazo. ¿Ok? Pero no es necesario descansar el organismo. Eso sí quiero ser súper enfática. Ahora, si tú vas a descansar tu organismo porque tú misma quieres, porque tomaste la decisión o lo que sea, por eso te digo, evita tener relaciones sexuales. Y si, no, si vas a evitar tener relaciones sexuales, entonces muy buen adecuado uso del preservativo, eh, y ya, métodos de barrera, los que tú quieras, pero pues igual con un cierto riesgo porque pues estos métodos no son tan efectivos como el otro método que probablemente estabas usando. Un consejo que les quisieras dar a los jóvenes y a las personas que están viendo en este instante este programa. ¿Por qué ir a Profamilia a recibir algún consejo, algún taller, una consulta y por qué planificar? Bueno, ¿por qué planificar? Porque va dependiendo también de nuestros derechos, ¿sí? Va dependiendo también de nuestras expectativas, de lo que yo quiero hacer para mi vida. ¿Sí? Yo tengo derecho a tener una vida sexual y a un goce pleno de esa vida sexual sin necesidad de una maternidad. Creo que es el momento también de despojarnos que el hecho de ser mujeres no quiere decir que eso se traduce definitivamente en mujer igual maternidad. Yo puedo ser una mujer joven que disfruta mi vida sexual y reproductiva con responsabilidad. Y no necesariamente la palabra mujer tiene que estar ligado a la palabra maternidad. ¿Ok? Entonces, creo que esta diferencia es importante y es indispensable hacer énfasis en esto. Pero claro que soy yo misma también la responsable de mis actos. Entonces, y bueno, y cuando estoy en pareja, pues somos dos. Entonces también el tema de la decisión frente a la anticoncepción también es un trabajo de dos. Entonces no quiero acá solamente hablar, solamente
de la mujer, sino también es invitarlos a la conversación, es invitarnos al relacionamiento con nuestra pareja, es invitarlos a decir qué quiero yo como proyecto mi vida, ¿sí? ¿Qué quiero yo para mi vida? Yo quiero proyectarme a tener hijos, obvio. Todos tenemos derechos y esto se trata precisamente de hacer valer los derechos. Las mujeres que quieren tener y cumplir también con su maternidad y lo sienten así porque así lo sienten, lo quieren, lo anhelan, pues bienvenida sea. Pero también las mujeres que tienen una expectativa completamente diferente, un proyecto de vida completamente diferente, pues lo importante es invitarlos precisamente a pensar cuál es tu proyecto de vida, qué es lo que tú quieres, cómo te has soñado, cómo te visualizas. Y si dentro de tu proyecto de vida los próximos 10 años no está tener un bebé, tener una maternidad, sea sola, acompañada o con quien sea, pues entonces evítalo. Y la manera de evitarlo es muy fácil, realmente es fácil, porque ni siquiera estamos hablando muchas veces de tanto recurso económico, porque son los métodos anticonceptivos están dentro de nuestra salud. Entonces, podemos acceder a los métodos anticonceptivos. Exijamos también a nuestras aseguradoras esos métodos anticonceptivos porque sí podemos hacerlo. Entonces, es muy fácil, realmente es fácil, es simplemente tomar la decisión y acceder. Ahora, que tuve problemas, que es que la cita, que no sé qué, bueno, entonces podemos también acceder de una manera particular. Claro que sí, está Profamilia, sí. Tengo dudas con cualquier método, tengo dudas sobre mi orientación sexual, tengo dudas sobre mi proyecto de vida, para eso estamos nosotros. Es muy fácil, de verdad. Entonces, ese es como mi mayor mensaje el día de hoy. Pensemos un poquito más en nosotros, en nuestros proyectos de vida, nuestras expectativas, y realmente es fácil. Marisol, si las personas quisieran contactarte o tener una consulta contigo, ¿en dónde te pueden ubicar? Métodos anticonceptivos en cualquier punto nuestro de la organización de Profamilia. Yo no trabajo como particular, yo hago parte de esta hermosa organización. No soy asistencial en este momento, pero la misma información que yo te estoy brindando, podemos estarla brindando desde Río Hacha hasta Pasto, desde Quibdó hasta Arauca, absolutamente en todas nuestras 40 sedes. Cualquiera de nuestros profesionales son profesionales altamente calificados, entrenados y expertos en todo el tema de derechos sexuales y reproductivos y en todo el método y en todos los métodos anticonceptivos. Entonces, en cualquiera de nuestras clínicas a nivel nacional, con muchísimo gusto. Marisol, muchísimas gracias a ti y a Profamilia por habernos brindado este espacio para resolver las dudas de los televidentes sobre los métodos anticonceptivos. A ti muchas gracias, eres muy amable y qué rico este programa.